Se conoce como Generación del 80 a un grupo de dirigentes políticos argentinos que provenían de una clase alta. Gobernaron el país entre 1880 y 1916. Estos dirigentes tenían como objetivo general modernizar el país insertándolo en la economía mundial mediante el modelo agroexportador. Este régimen comenzó con la primera presidencia de Julio Argentino Roca. Roca fue el encargado de liderar la campaña del desierto, una invasión militar hacia el sur del país que buscaba expulsar a los indígenas de las tierras de la Patagonia para transformarlas en tierras de cultivo. Roca manejó el país desde su partido político conocido como Partido Autonomista Nacional, PAN. Su ideología era liberal conservadora, ya que en algunos aspectos muy liberales y en otros muy conservadores. Este grupo político se mantuvo tanto tiempo en el poder mediante el fraude electoral. Significa que las clases altas consideraban que la clase media y baja eran inferiores e ignorantes y no confiaban que pudieran votar correctamente. El voto era cantado, así que era muy fácil de manipular a la gente. Para lograr el objetivo de modernizar el país y lograr un progreso económico, se va a crear un gobierno oligárquico, es decir, el gobierno va a estar en manos de un pequeño grupo de personas que eran propietarias y dueñas de las tierras del país. Dentro de las medidas liberales que tomó este gobierno se encuentra la Ley de Educación 1420, que se establecía que la educación era pública, gratuita y obligatoria. Con esta ley se buscaba que la sociedad argentina pudiera formarse a la idea europea. Para lograr insertar a Argentina en la economía mundial, lo hacen como un país exportador de materias primas, mediante el modelo agroexportador. Se da mucha importancia a la producción de alimentos en el campo, como por ejemplo carnes y cereales, para venderlos a los países europeos industrializados. Argentina le vendía alimentos y productos primarios a países europeos, principalmente a Inglaterra, y estos países nos vendían a nosotros productos manufacturados. Para que este modelo funcionara, se necesitaba una infraestructura como trenes que conectaran el campo con el puerto de Buenos Aires o frigoríficos para exportar la carne. También era necesario mano de obra. Para esto se recurrió a implementar la inmigración europea. Además de tener gente trabajando en el campo, se buscaba que los europeos puedan traspasar su cultura y ayudar a modernizar o civilizar a la población argentina. En 1890 se produjo una crisis económica y la primera manifestación contra el orden conservador, la llamada Rebelión del Parque. La primera manifestación de oposición al presidente Juárez Celman la organizó en Buenos Aires el Comité de Unión Cívica de la Juventud, conformada por jóvenes universitarios. Al principio su objetivo fue agitar a la opinión pública contra el gobierno. Después empezaron a preparar una revolución armada para derrocar al presidente. En medio de la gran crisis económica comenzaron los combates. La Unión Cívica consiguió el apoyo de fracciones del ejército y muchos civiles. Las fuerzas leales al gobierno vencieron a los rebeldes tras 4 días de lucha, dejando entre 800 y 1000 muertos y heridos. Si bien triunfaron, dentro de las filas de los gobernantes habían disputas que al poco tiempo llevó a la renuncia del presidente Juárez Celman. El presidente Sanz Peña sanciona la ley Sanz Peña de sufragio universal, secreto y obligatorio para todos los argentinos varones mayores de 18 años. Con esta ley se da por finalizado el mecanismo de fraude. Se implementa la ley Sanz Peña en las elecciones nacionales, llevando a la presidencia a Hipólito Yrigoyen, el primer presidente radical en las primeras elecciones democráticas. Así terminan los gobiernos oligárquicos, dando comienzo a los gobiernos radicales.